Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Diego, pero me pueden decir Yeyo. Y en esta ocasión, en este video, les voy a hablar de un tema que me pidieron por ahí varias personas que tocar el tema, porque al parecer en este año se vienen muchos cambios legislativos en México, en mi país, muchos temas, etcétera. Y uno de esos temas corresponde precisamente a un aspecto de lo que llamaríamos la seguridad social, que va muy de la mano un poco con el derecho del trabajo. No es lo mismo, pero va de la mano. La seguridad social es básicamente ese conjunto de conceptos, instituciones, derechos que buscan proteger a las personas, sobre todo a quienes son más vulnerables, digamos, a quienes están más expuestos a riesgos sociales, a efectos de darles una buena calidad de vida, a garantizar sus derechos, su salud, en fin. Es esta cierta visión de protección y de cobijo social, de asistencia y de ayuda social. Bueno, en México tenemos muchos aspectos de la seguridad social que los voy a abordar en su momento con calma, pero pues como me pidieron mucho hacer este video, pues voy a empezar un poco con este tema, que la verdad es que no es que no se entienda si no se ha visto antes la seguridad social, yo creo que se va a entender, pero pues es un poquito dándoles el contexto del tema. Lo que vamos a hablar en este video es el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, lo que comúnmente conocemos como el Infonavit, Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Bueno, en México hay distintos regímenes de seguridad social. Está, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, está el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, está el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, etcétera. Esos ven otros aspectos muy de seguridad social totalmente. El Instituto del Fondo Nacional, el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es un organismo público descentralizado que lo que va a ver o lo que va a analizar es cuestiones referentes al Fondo Nacional de la Vivienda. En México, no sé cómo está en otros países, pero en México, por ahí de los años 70, nos percatamos que la cuestión de la vivienda no era una cuestión, digamos, fácil o de rápido acceso para la población, sino que requería un empuje, digamos, una cierta ayuda por parte del gobierno para que las personas pudieran tener acceso a la vivienda, en tanto que además la vivienda es un derecho humano. Una vivienda digna, además, ¿no? O sea, no solamente basta con que le pongas una casa a las personas en medio del desierto y que la casa mida 3x3. O sea, tienes que tener una vivienda digna, con ventilación, con suficiente espacio, donde puedas tener un desarrollo, una estancia digna, donde puedas tener acceso a los servicios básicos, como alimentación, agua, luz eléctrica, todo esto. Entonces, a partir de ese momento, se dieron cuenta que la vivienda era una parte muy importante de los trabajadores o una cuestión muy importante para en general para la población mexicana y sobre todo para la cuestión trabajadora. Nosotros en México teníamos una tradición bastante, eh, ¿cómo decirlo?, hacendaria, digámoslo así, en la cual en la anteriores siglos, desde el siglo XIX más o menos, XVIII, XIX, los patrones, las personas que contrataban gente para que les trabajara, les daban al mismo tiempo vivienda. Y durante mucho tiempo, y esa vivienda por lo regular era el propio centro del trabajo. Por ejemplo, tú eras un peón en una hacienda, pues tú ibas, trabajabas en la hacienda, en los sembradíos, y al mismo tiempo ahí tenías un cuartito donde dormirte. Entonces, como que se nos quedó mucho esta visión de que, pues, patrón, tú das chamba y además también das donde caerle al catre, ¿no? Donde jetearte, donde caerte dormidito un rato. Entonces, bajo esta perspectiva, se consideró también por los legisladores de los años 70 y bajo esta óptica que los patrones también tenían que contribuir a que los trabajadores pudieran tener acceso a la vivienda. Pero, ¿qué sucedió? Pues que si los patrones ellos daban con su lana la cuestión de la vivienda, iba a ser muy pesado. Y el sector patronal, pues obviamente dijo, oye, está bien que yo voy a contribuirte a un esquema de seguridad social, está bien que yo pago el salario, está bien que yo pago prestaciones, pero también pues no friegues, yo tampoco tengo tanto dinero para además ponerles vivienda a mis trabajadores. Entonces el gobierno dijo, a ver, ni tú ni yo, vamos a generar un guardadito en el cual el trabajador vas a poner una parte del salario del trabajador, o sea, de lo que tú le pagas a tu trabajador,
una parte la vas a destinar a ese guardadito, a ese fondo, otra parte tú la vas a poner de tu dinero, patrón, y otra parte la voy a poner yo, gobierno, y vamos a constituir un guardadito, una caja de ahorro que va a ser el Fondo Nacional de la Vivienda. Y ese guardadito, esa caja de oro, va a ser esa caja de oro, esa caja de ahorro va a ser dinero que nosotros vamos a utilizar para dárselo a los trabajadores y que ellos cuando quieran puedan entonces comprar vivienda, remodelar su vivienda, etcétera, muchas otras cuestiones relacionadas a la vivienda. Los patrones dijeron, ah, pues eso me parece bien, ya no me dejan toda la carga a mí, ya es algo tripartita. Le entra el trabajador, le entro yo al patrón y le entra el gobierno, constituimos el guardadito y ya cuando el trabajador quiera poner su casa, remodelar su casa, rentar una casa o algo así, pues entonces va y pide la lana que le correspondería o pide un crédito. Un crédito pues es un préstamo. El trabajador va y dice, oye, ¿sabes qué? Yo quiero un departamento, dame un crédito y entonces a partir de este guardadito, de esta caja de ahorro, este Fondo Nacional de la Vivienda, le vamos a dar un crédito que el trabajador posteriormente va a ir pagando. Ahora bien, ya que les expliqué cómo funciona la dinámica, ahora sí les voy a explicar qué es el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Les tenía que dar todo este antecedente porque si no iban a decir de qué estamos hablando. En México existe eso, creo que en varios países existe igual esta visión de ayuda a la vivienda en una escala de seguridad social, pero bueno, no estoy 100% seguro. Entonces, si no les suena esto, pues mejor ignoren el video y váyanse, ¿no es cierto? Si quieren curiosar, bienvenidos. Bueno, ¿qué es el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores? Para empezar, es un organismo autónomo tripartito. Autónomo porque no es un instituto que dependa del gobierno. No depende ni del Poder Ejecutivo, no depende ni del Poder Legislativo, ni del Poder Judicial. Es autónomo, toma sus propias decisiones, toma sus propias determinaciones, lleva su propia administración, pero en cuestión presupuestaria, ahí la verdad es que sí depende en cierta parte del gobierno, porque pues también recibe lana de lo que el gobierno le otorgue. Entonces es un organismo autónomo porque toma sus propias decisiones, él solito va viendo qué hace de su vida, y es tripartito porque se va a integrar en su conformación, en su integración, van a participar tres sectores. Les contaba de el Fondo Nacional de la Vivienda y que este se integra por la aportación que realizan tres sectores. Una aportación que realizan los trabajadores, una aportación que realizan los patrones y una aportación que realiza el gobierno. Entonces, para conformar el instituto que administra y que protege y que regula el Fondo Nacional de la Vivienda, lo justo sería que si tres sectores le estamos entrando, pues que los tres estemos representados y que los tres conformemos el instituto. Entonces, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores es autónomo porque se regula a sí mismo, va viendo qué onda con su vida por su propia cuenta y es tripartito porque en su estructura, en su integración participan los tres sectores que conforman el Fondo Nacional de la Vivienda. Participa el sector trabajador, el sector patronal y el gobierno. Los tres van a estar ahí participando, tomando decisiones, llegando a acuerdos y la función del instituto es administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda. Si un trabajador hoy en día quisiera sacar un crédito para adquirir vivienda, no va a ir a pedírselo directamente al banco o a no sé dónde o a un fondo nacional, no. Se destinó, se creó un instituto que es el que va a administrar y va a ver toda la cuestión de los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda. Entonces, si un trabajador quiere sacar un crédito, tiene que ir al Infonavit, al instituto, y el Infonavit le va a dar el crédito. Y ojo, como es una visión social de seguridad social, los créditos que otorga este instituto y la administración que hace del Fondo Nacional de la Vivienda tiene que ser siempre con una perspectiva social, con la finalidad de proteger, de beneficiar lo mayor posible a los trabajadores. Por ello, los créditos que otorga el Infonavit van a ser a plazos considerables, con intereses muy tranquilos y créditos que sean fáciles de pagar y que además sean funcionales. O sea, el chiste del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda es hacerlo lo mejor posible para los trabajadores, beneficiarlos lo mayor que se pueda. No, su función no es un lucro, su función es obtener beneficios económicos para el gobierno, ni mucho menos, sino que su función es administrar el fondo, administrar el guardadito y dárselo a los trabajadores de una forma que les sea fácil administrarlo, pagarlo y cumplirlo. Ahora bien, todo esto, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, a partir de ahora lo va a llamar el Infonavit. El Infonavit nace
con una fracción del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El 123 es el artículo que consagra básicamente todo lo referente al derecho de los trabajadores. Es uno de los mayores logros de la Revolución Mexicana. La fracción 2 establece esta cuestión y en 1972 específicamente se reformó a fin de establecer que, o sea, el artículo 12, bueno, perdón, el artículo 123, su fracción 12, ya establecía que iba a existir un Fondo Nacional de la Vivienda, pero hasta ahí no había previsto la creación de un órgano, no había previsto quién lo iba a administrar, quién lo iba a regular, sino que en 1972 se reforma y se establece la creación de un organismo cuya integración sería tripartita encargado de administrar los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda. Ahí es cuando ya como tal nace el Infonavit. Ahora, ¿cuál es su naturaleza jurídica? Para empezar, les digo, es un organismo de servicio social, no tiene un fin de lucro, no busca beneficio económico, no busca generarle ganancias al gobierno, no, busca ayudar, busca hacer asistencia social, busca beneficiar. Se integra de manera tripartita, como ya se los dije, porque pues, sus órganos de gobierno se integran por tres sectores, sector patrón, sector trabajador y el gobierno. ¿Por qué? Porque al final los tres están contribuyendo a la existencia del Fondo Nacional de la Vivienda. Una parte la ponen los trabajadores, una parte la ponen los patrones y otra parte la pone el gobierno. También en su naturaleza jurídica, el Infonavit es un organismo fiscal autónomo. ¿Por qué? ¿Qué es esto de organismo fiscal autónomo? Bueno, el Fondo Nacional de la Vivienda se integra por las aportaciones que realizan trabajadores, patrones y gobierno. En ese sentido, las aportaciones que realizan los trabajadores las van a hacer a partir de los patrones. Los patrones le pagan un salario a los trabajadores, pero el patrón le dice al trabajador, mira, el salario que yo te voy a pagar es de 15,000 pesos quincenales, 15,000 pesos a la quincena. Pero resulta que yo tengo que pagarla por obligación de la ley, por la ley, yo tengo que pagar una cuota tuya de el Seguridad Social y una cuota del Infonavit. O sea, yo de tu salario tengo que tomar una parte y dársela al Infonavit y otra parte dársela al IMSS o al ISSSTE. Ahí, bueno, ahí en este caso sería al IMSS porque el ISSSTE tiene otro esquema, pero una parte de tu salario la tengo que dar al IMSS y otra parte la tengo que dar al Infonavit. Una parte la tengo que destinar a cubrir la seguridad social y otra parte la tengo que destinar a cubrirte tu cuestión de vivienda. Entonces, de los 15,000 pesos quincenales que yo te voy a dar, 2,000 pesos son para IMSS y 2,000 pesos más son para Infonavit. Entonces, lo que yo te voy a terminar dando son 11,000 pesos. Bueno, quitémosle 1,000 pesos de impuestos, te voy a terminar dando 10,000 pesos. Entonces, tu salario bruto es 15,000 pesos quincenales, pero ya neto, quitándole los impuestos, quitándole Infonavit, quitándole IMSS, son 10,000 pesos quincenales. Entonces, los trabajadores su parte la pagan a través de sus patrones. Los patrones pagan ellos mismos de su bolso, de su lana, pues la parte que les corresponde al Infonavit y el gobierno destina una parte del presupuesto del gasto público, lo destina a otorgarlo al Infonavit. Entonces, el Fondo Nacional de la Vivienda se conforma por las aportaciones de los trabajadores, de los patrones y de lo que también del gobierno. Ahora, ¿qué pasa si un trabajador o un patrón no entregan la parte que corresponde? Que en este caso en realidad sería porque el patrón se haga güey, porque ya vimos que los trabajadores su parte la dan a partir de lo que el patrón descuenta. Entonces, ¿qué pasa si alguien se hace menso y no paga lo que le corresponde? No coopera en el Fondo Nacional de la Vivienda. Pues bueno, el Infonavit tiene la facultad de ir y exigirle a quien debe que pague. Y en caso de que no pague lo que se debe, pues tiene la facultad de ejecutar embargo, hacer todo lo que sea necesario a fin de cobrar lo que se debe. Por eso es un organismo fiscal autónomo, porque tiene la facultad de determinar cuando alguien está incumpliendo con su obligación de contribuir, de pagar, y en su caso puede hacer todo lo que sea necesario para que se cobre lo que se debe. Es por eso que es un organismo fiscal autónomo. Y para efectos prácticos, porque hay quien dice que no es un organismo público descentralizado porque tiene aportaciones de los trabajadores y eso no tiene que ver, hay quien dice que sí, pero para efectos prácticos, el Infonavit es un organismo público descentralizado porque le aplican la Ley Federal de Transparencia y la Ley Federal de Responsabilidad de Servidores Públicos. Entonces, básicamente es un organismo público descentralizado. Tengo ya un video en el canal hablando de los descentralizados y desconcentrados, vayan a ver. ¿Cómo se integra el patrimonio del Infonavit? Se integra por bueno, anotación aquí.
muy importante. Aquí es lo que está en marrón fuerte, esto, ojo ahí. Las aportaciones patronales consistentes en el 5% del salario base de cotización, es decir, los patrones tienen que aportar el 5% del salario base de cotización, o sea, de tu salario, tienen que aportar el 5% para constituir una subcuenta de vivienda. Esa subcuenta de vivienda va a estar en el Fondo Nacional de la Vivienda. Bueno, esas aportaciones de los trabajadores, de los patrones, se excluyen del patrimonio del Infonavit. ¿Por qué? Porque eso le corresponde al trabajador, es propiedad del trabajador. Lo que te descuentan a ti como trabajador de tu salario para fines de vivienda se destina a tu cuenta de vivienda en el Fondo Nacional de Vivienda. Eso que te están descontando no le pertenece absolutamente a nadie más que a ti como trabajador. Por ello, ni tu patrón, ni el gobierno, ni nadie puede disponer de eso, porque es algo de tu salario, tú lo trabajaste, tú lo generaste, y es algo que el patrón te está descontando, pero lo está destinando a una subcuenta de vivienda que tú tienes en el Fondo Nacional de la Vivienda, que a su vez administra el Infonavit. Entonces, nadie tiene por qué tocarlo, porque el día en que tú digas, yo quiero hacer efectivo eso, yo quiero que me des lo que he ahorrado, yo quiero que me des un crédito, yo quiero hacer efectivos esos recursos para fines de vivienda, el Infonavit te tiene que decir, mira, ahí está tu lana que has ahorrado, ahí está tu lana que has generado. Por eso nadie lo puede tocar y por lo tanto no es patrimonio del Infonavit. ¿Qué sí es patrimonio del Infonavit? Bueno, los intereses de la amortización de los créditos, es decir, lo que los intereses por créditos vayan generando, los recargos, las multas por no pagar lo que se debe, los rendimientos, también pues las adquisiciones lícitas que haga el Infonavit, por ejemplo, de bienes muebles e inmuebles, los edificios del Infonavit, sus muebles también forman parte de su patrimonio y también forma parte de su patrimonio el dinero de la reserva establecida por la propia ley del Infonavit que establece que dentro de su objeto está la vigilancia y los gastos no pueden exceder no pueden exceder la mitad del 1%. Así establece la ley del Infonavit, que dentro del patrimonio se encuentra el dinero de una reserva que su gasto no puede exceder la mitad del 1% de ese dinero. Ahora, ¿cómo se conforma el Infonavit? Tenemos la Asamblea General, que es el máximo órgano del Infonavit. Se integra por 45 integrantes, 15 del sector patronal, 15 de trabajadores y 15 del gobierno. Es muy importante que esté esta conformación, porque esto asegura que ninguno de los tres sectores tenga mayoría y por lo tanto ninguno de los tres pueda controlar al instituto. Por lo tanto, se ven obligados a llegar a acuerdos y por lo tanto se ven obligados a preservar la visión tripartita. Aquí ni los trabajadores se le pueden poner al tiro a los patrones y al gobierno, ni los patrones se le pueden poner al tiro a los trabajadores y al gobierno, y tampoco el gobierno se le puede poner al tiro a los patrones y a los trabajadores. Aquí los tres están a la par, los tres tienen los mismos números y los tres tienen que llegar a acuerdos. No hay mayorías. Aquí se tienen que tomar decisiones tripartitas porque los tres le están contribuyendo, es lo justo. O sea, si estamos haciendo un guardadito entre tres, es justo que lo que se haga con ese dinero sea decidido entre los tres. Además, los tres estamos entrándole, no es como que uno esté haciéndole un favor al otro, ¿no? Entonces, van a ver que en todas las órganos del Infonavit se preserva esta visión, porque así tiene que ser, para que no haya mayorías y ninguno controle al instituto y mucho menos al Fondo Nacional de la Vivienda. La Asamblea General es el máximo órgano colegiado, sesiona 2 veces al año con 45 integrantes. Tenemos un consejo de administración conformado por 15 miembros, 5 del sector patronal, 5 de los trabajadores y 5 del gobierno. Este sesiona con más frecuencia y su finalidad es ejecutar, instrumentar los acuerdos que tome la Asamblea General. La Asamblea General es la que toma las decisiones y le dice al Consejo de Administración, esto se hace, tienes que hacer esto no se hace, no debes hacer esto. Y el Consejo de Administración ejecuta, administra. Digamos que la Asamblea General es como el Congreso y el Consejo de Administración es como el Poder Ejecutivo, para que me entiendan. Tenemos una comisión de vigilancia conformada por 9 miembros, 3 del sector patronal, 3 del sector trabajador y 3 del gobierno. La comisión de vigilancia está encargada de hacer labores de supervisión y vigilancia, estar viendo que los órganos de gobierno hagan lo que les corresponde, que no se gasten el dinero en lo que no deben, que hagan bien su labor, que hacer cuestión de fiscalización, estar vigilando que hagan bien su chamba. Digamos que la comisión de vigilancia es algo así como el alguacil, el poli, el que está viendo que todos hagan lo que deben hacer y que nadie se pase de lanza. Entonces, muy importante la comisión de vigilancia. Además, tiene que aplicar medidas correctivas si alguien se pasa de listo. O sea, la comisión de vigilancia es el poli del asunto. Tenemos una comisión de inconformidades.
conformada por tres miembros, uno del sector patronal, uno del sector trabajador y uno del gobierno. Y la Comisión de Inconformidades es una instancia cuasi jurisdiccional, no jurisdiccional porque no es del Poder Judicial, no es un juzgador, pero es cuasi jurisdiccional porque su función es conocer de todos los medios de impugnación de los beneficiarios y de los familiares de los beneficiarios, sean trabajadores o patrones en el Infonavit. Si tú tienes un tema con una cuestión de tu cuenta como trabajador o tú como patrón te están cobrando algo que no te corresponde porque tú ya pagaste o tienes ahí un tema con el Infonavit, la Comisión de Inconformidades es la que va a conocer de tu inconformidad, la que va a conocer de tu queja, la que va a conocer de tu recurso, ante la cual vas a ir y vas a decir, ¿sabes qué? Yo ya pagué y me están cobrando de más, o sabes qué, yo tengo un dinero ahorrado y no me lo quieren dar. La Comisión de Inconformidades es, digamos, como el pequeño tribunal del Infonavit y tiene además su propio reglamento, el reglamento de inconformidades del Infonavit, que regula cómo va a ser el proceso y la sustanciación del proceso ante una inconformidad en el Infonavit. Tenemos también al Comité de Transparencia, que se integra por tres miembros, uno del sector patronal, uno del sector trabajador y uno del gobierno. Y lo que busca este Comité de Transparencia es darle un esquema propio de transparencia al instituto y goza de cierta autonomía, porque imagínense que yo tengo una empresa y tengo mi comité de transparencia, pero pues yo le digo al comité de transparencia qué hacer y qué no hacer. Güey, nunca van a decir si yo estoy haciendo una tranza o no. O sea, el chiste es que el comité de transparencia diga, ¿sabes qué? Y ellos se está pasando de listo. No importa que él sea el director, él se está pasando de listo. Entonces, el comité de transparencia va a tener esta cierta autonomía para que pueda auditar a todo el Infonavit, caiga quien caiga, y que diga quién está haciendo las cosas bien y que diga quién está haciendo las cosas mal independientemente de si es fulanito de tal o fulanita de tal. Por eso esta cuestión. Y finalmente tenemos comisiones consultivas delegacionales, que todas se van a integrar por tres miembros, uno del sector patrón, uno del sector trabajador y uno del gobierno. El Infonavit tiene una estructura central, o sea, el Infonavit está ahí, pero va a tener además delegaciones en cada una de los estados, en cada una de las entidades federativas de la República, y en estas delegaciones esto con el fin de que, pues, o sea, si tú tienes un tema Infonavit o vas a ver cuestiones de vivienda, pues no tengas que venir hasta la Ciudad de México a hacer todo, sino que, por ejemplo, vas a la Comisión Consultiva Delegacional del Infonavit en Guanajuato, a la Comisión Consultiva Delegacional en Baja California, y así vas viendo temas de vivienda, temas del Infonavit, pero de manera cercana y ya no tienes que ir hasta allá. Ahora, si ya la cuestión escala, pues entonces sí tienes que ir a la sede central. Entonces, esto lo hacen con una visión de regionalización, de cercanía, para que no se tenga que hacer toda la movilización. Y bueno, hasta aquí llegaría este video. Esto es el Infonavit. Recuerden, es el órgano público, autónomo, descentralizado, tripartita, que administra los recursos del Fondo Nacional de la Vivienda, que su naturaleza jurídica, pues es un organismo de servicio social, es fiscal autónomo, es público descentralizado, tiene un patrimonio que no es nada de lo que los trabajadores y los patrones dan, nada de eso, menos lo que los trabajadores dan. Y aquí está su estructura orgánica: Asamblea General, Consejo de Administración, Comisión de Vigilancia, Comisión de Inconformidades, Comité de Transparencia, las comisiones consultivas delegacionales, y en todas ellas se busca que haya integración tripartita equitativa, que nadie mayorite y que nadie tenga mayorías, para que todo sea decisiones, consensos. Si quieren conocer más del Infonavit, les dejo estas referencias, son muy buenas, los tres son muy buenos libros. Ahora estén pendientes porque quizás este año haya cambios al Infonavit y a toda esta lógica, pero bueno, ya tienen aquí un video para que más o menos sepan por dónde va la cuestión. Y sin más por el momento, pues hasta aquí llegará este video. Cuídense mucho, espero que les sea de utilidad y que tengan una excelente semana. Hasta la próxima.